saludo a cada uno de los hermanos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Le pido al Señor que me use. Señor, úsame para orar la palabra, Señor, palabras para construir, para dar vida, Señor Jesús. Úngeme con tu poder, úngeme con tu espíritu, Señor Jesús, Dios santo, Dios maravilloso. Lléname, Señor, con tu espíritu, Señor. Usa mis labios, Señor, mi aparato fonológico para hablar tu palabra, Señor Jesús, Dios santo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que me hables aún a mí, Señor Jesús, Dios santo, Dios poderoso, Dios bendito. Porque el predicador cuando predica también predica para sí mismo, Señor Jesús, Dios santo, Dios maravilloso. Amén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 8 dice, Lucas 15, versículo 8 dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria al Señor Jesús. Esta porción de la palabra es una porción que es muy conocida por los que somos, algunos son lectores de la palabra, otros somos estudiantes de la palabra. Y para muchos es un suceso que sucedió de una manera que perdió, pero tiene una enseñanza que el Señor Jesucristo quiso que esta enseñanza apareciera en su divina y santa palabra. La dracma es una moneda que circulaba en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo vivió allá en Israel. En los tiempos del Señor Jesucristo no habían las comodidades que existen hoy. Comodidades como tener baldosa, tener cerámica en el piso, o mármol, o de pronto hasta cemento, como hay casas hoy en día que no tienen baldosa pero tienen cemento. El modo de vivienda de la época de Jesucristo era una vivienda que se construía en lugares desérticos, arenosos, polvorientos. Y entonces a esa señora como que estaba contando su dinero y se le se le cayó una moneda. Y usted dice, ¿cómo que le cayó una moneda y no la encontró? El problema de la moneda es que como era un lugar desértico y de pronto fue la hora que los vientos se levantan allá y levantan cantidades de polvo como las tormentas. Por eso se usa en muchos unos velos, usan velos en el desierto para que cuando se levantan las tormentas de arena, esa arena no lastime los ojos y la persona pueda ver algo para caminar en medio de la tormenta o para buscar refugio. Entonces, ¿qué tuvo que hacer esta señora? Ella no supo para qué lado rodó la moneda y le tocó que ponerse a barrer. Y el barrer era recoger el polvo, porque el piso era en tierra, polvoriento o arenoso, y recoger ese polvo, esa arena, y ya en el montoncito empezar a tantear a dónde estaba, tantear en qué lugar de ese montón de polvo estaba estaba la moneda. Eso fue lo que hizo esta mujer. Yo pocas veces le pongo títulos a las prédicas, pero hoy quiero poner un título y el título es una pregunta. ¿Estás tú seguro que eres iglesia? Para que retengas este título.
¿Estás seguro de que tú eres iglesia? Eh, el Señor Jesucristo, cuando fue a Juan el Bautista para el bautizado, Juan el Bautista miró que él era un profeta de Dios. De pronto se le reveló en su corazón que él era el Mesías, Dios revelado en carne. Y él sintió como una reverencia hacia ese hombre que venía para que él lo bautizara. Y él dijo, uy, yo no soy digno de desatar la correa de tus sandalias. Dijo, este hombre es tan grande que yo ni inclinado en el piso tengo esa autoridad. Pero el Señor Jesucristo le dijo que convenía que se cumpliera la ley. Jesucristo inicialmente no necesitaba del bautismo porque el bautismo es para perdón de pecados y él no lleva pecados. Pero ese bautismo se le hizo efectivo cuando él allá en la cruz, antes de subir a la cruz, en las torturas que le hicieron tanto los romanos como los sacerdotes, él tomó el pecado de la humanidad. Entonces, él cumplió con la ley. Él le dijo a Juan Bautista, le dijo que convenía que se cumpliera toda la ley. Y él hizo esto también para enseñarnos de que nosotros debemos también cumplir con la ley. El bautismo es un acto de obediencia a la palabra. El que creyere y fuera bautizado será salvo, dice la palabra. Mas el que no creyere será condenado. Si usted cree, usted se hace bautizar en el nombre de Jesús. Si usted no cree, no se hace bautizar y es condenado no por no hacerse bautizar, sino por no creerle a la palabra de Dios. Entonces, hoy hay un llamado para usted, que de pronto usted es un simpatizante eterno que lleva 20, 30 años. Así hay personas en las iglesias que asisten a los cultos, van y vienen, pero nunca toman la decisión de bautizarse y entregarse al Señor. Entonces, en el bautismo hacemos un pacto con el Señor que es semejante al matrimonio. El matrimonio, nosotros le prometemos a la mujer con que nos casamos y ella nos promete a nosotros que es hasta que la muerte los separe. Cuando nos bautizamos hacemos un acto de seguir al Señor, de obedecerle, de servirle hasta que la muerte nos separe, dice la palabra. O es lo que podemos entender de la palabra. Vamos a serle fieles hasta que la muerte nos separe, o en estos momentos hasta que el Señor arrebate su iglesia si estamos vivos en ese momento. Entonces, si nosotros comparamos y preguntamos qué es el bautismo, en Romanos capítulo 6 del versículo 4 nos explica qué es el bautismo comparado con el acto que hizo el Señor para salvación allá en la cruz y en la tumba. Cuando Jesucristo fue sepultado en la tumba, nosotros tomamos ese acto para nosotros y lo hacemos nuestro, lo hacemos parte de nuestra vida. Entonces, dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, dice de la siguiente manera. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. Así como Él fue sepultado cuando murió en esa cruz, nosotros hacemos y recordamos ese acto cuando nosotros nos sepultamos en el agua. Por eso, si ustedes pueden mirar la palabra baptos, otros le llaman bautizo también a la palabra, significa sepultar bajo el agua a la persona. Entonces, si usted se pone a mirar el bautismo tradicional,
tiene varios aspectos en el cual no es bíblico. Primero, a la persona le rocean agua. A usted un muerto, usted no le rocea tierra, no, usted un muerto lo sepulta totalmente. Segundo, es bautizo para niños, y un niño que no tiene pecado no tiene necesidad de bautizarse para perdón de pecados. Cuando el niño crece y ya tiene conciencia y empieza a tener que escoger entre el bien y el mal, entre el pecar y el obedecer a Dios, esta persona se bautiza. Por eso Jesucristo, a los 8 días, él fue presentado en el templo, pero no fue bautizado. Y a los 30 años tomó la decisión, dándonos ejemplo a nosotros de que el bautismo es para los adultos que han cometido pecado, que le han fallado a Dios. Esa es la enseñanza que da este versículo de Romanos 6, capítulo 4. Y tercero, que no se han bautizado en el nombre de Jesús, no se han bautizado como dice en Romanos 4, versículo 12, que dice que viniendo desde 4:10, que Jesús es el nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos. Entonces, el bautizarnos en el nombre de Jesús no es como lo ponen algunas denominaciones trinitarias, de que Pedro engañó, que Pedro usó una treta para convencer a los judíos que creyeran en Jesucristo. No, porque el Señor no se vale de ardillas, de trampas para salvar a la humanidad. Él es el camino, la verdad y la vida, y una trampa, un ardid es pecado, porque es utilizar la mentira para obtener un fin. Entonces, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, estamos cumpliendo con el mandato que da la Biblia en Mateo 28:19, donde habla de 3 manifestaciones de Dios. Padre no es hijo, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu no es nombre. Entonces, Dios se manifestó para Israel, se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento bajo la ley, como el Padre de ese pueblo. Pero en la división entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, entre la ley y la gracia, Él se manifestó como Hijo. Entonces, ese Espíritu que estaba organizándolo todo, en Génesis capítulo 1, y que en Génesis 3:15 nos dice que la serpiente iba a inocular el veneno del pecado en la humanidad, pero que la descendencia de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y esa mujer se llamó María. Y Dios engendró, la palabra dice que el Espíritu engendró en esta mujer. A los 9 meses nació un niño que se llamó Jesús, porque dice que salvará a su pueblo. Y lo que muchos no entienden, que era Dios con nosotros. Dios dejó su gloria allá en el cielo y se hizo hombre para Él tener la autoridad para poder salvar a la humanidad, porque Él como Espíritu no podía derramar sangre y se necesitaba derramamiento de sangre para poder salvar a la humanidad. Y por eso era que se sacrificaban a los corderos, a los bueyes, a los cabritos, a las palomas, para cubrir el pecado del pueblo. Pero el pueblo volvía a pecar y tenían que volver a hacer el sacrificio. Entonces él se ofreció como sacrificio grato. Cuando dice que sacrificio grato, Él no fue como hacemos muchos cuando le servimos al Señor. Le servimos renegando, ay, que ese pastor me mandó, que ese pastor esto, que lo otro. No, Él fue fiel hasta la muerte. La palabra de Dios nos dice que Él fue fiel al Espíritu que había en Él.
Y ese Dios entre nosotros no era nada menos lo que dice Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. En el cuerpo de ese niño habita la plenitud de Dios. En él no habita un 30%, como dicen la denominación trinitaria. En él habita el 100%, plenitud es 100%, es igual. Entonces el Espíritu Santo moraba en él. Por eso sigue siendo uno. Ese uno que estuvo en Génesis, ese uno que le presentó a Manoah, que le presentó a Moisés, ese uno que le habló a Samuel, es el mismo uno que engendró a María. Y creó un cuerpo en María que nació a los 9 meses. Y ese uno era el Espíritu que habitaba en él, 100% habitaba en él. Entonces, él dejó su gloria allá en el cielo, donde le obedecían, donde lo alababan. En el cielo no hay pecado, no hay maldad. Y vino a esta tierra de pecadores y de maldad para salvarnos a nosotros los más viles pecadores. El enemigo, perdón, él se hizo amigo de sus enemigos y vino a morir por sus enemigos, que éramos nosotros. Entonces, como él fue sepultado, entonces nosotros nos sepultamos en el agua, dando a entender que ese viejo hombre de pecado, de maldad, ese viejo hombre que desobedecía las leyes de Dios, murió y fue enterrado. Y si usted mira un muerto, usted nunca lo volvió a ver. En carne, en hueso no lo vuelve a ver, porque a los 4 años se vuelve polvo. Entonces, por eso nosotros, cuando en realidad nos bautizamos y decidimos morir al pecado, ese hombre pecador no tiene por qué volver a levantarse en nosotros. Y dice aquí la palabra, a fin de que como Cristo murió de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nuevamente. Así como Cristo murió para enseñarnos que debíamos enterrar a ese hombre pecador, para gloria, para obediencia de esa carne, está obedeciendo al Espíritu que estaba en ella. Así nosotros andemos en vida nuevamente. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo Jesús es vida nuevamente. Entonces, esa vida nueva nos conlleva a ser hombres que vamos a vivir en santidad, en obediencia, dispuestos a servirle al Señor donde quiera que vayamos y donde quiera que estamos, dejando rebeldía, dejando el pecado, dejando la maldad. Santo no es como enseña la iglesia tradicional, de que es un muñeco pintado en un óleo, en un papel, o vaciado en un metal, o hecho de arcilla, o tallado en madera, no. O un hombre que ellos decretaron que era santo, no. Santo es el que decide renunciar al pecado, a la muerte, al yo. Renunciar a su ego y poner su vida en manos del Dios Todopoderoso, poner su vida en manos de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos este acto, se dice que empezamos a formar parte de la iglesia. Pero si miramos el capítulo que estamos leyendo de Lucas, capítulo 15, de la dracma perdida, de la moneda perdida. Esto lo escribió el Señor para darnos enseñanza de que hay gente que está en la casa de Dios, vive en la casa de Dios, van a los cultos, como sucede en la iglesia que yo me congrego, que le llaman la iglesia troncal, o el tabernáculo, se hacen llamar ellos, el tabernáculo pentecostal, y asisten
al culto del martes, al culto del miércoles, porque aquí hay culto el miércoles, al culto del jueves, al culto del sábado, al culto del domingo. Y resulta de que no andan como la palabra del Señor nos indica que andemos. Hermanos que llevan 15, 20 años y se jactan de que llevan tantos años en el Evangelio, de convertidos, de bautizados, pero no viven como la palabra manda, sino al contrario, viven desobedeciendo los mandatos de Dios. Y hoy en día yo pienso que ser pastor es una profesión que para mí hoy en día es difícil, porque porque a los pastores les toca que luchar y convivir y predicar a muchos hermanos que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. A muchos que dicen ser cristianos, seguidores de Cristo, pero no siguen las órdenes de Cristo. Y muchas veces quieren obligar al pastor a que los ponga a servir en su pecado. Acá en el trabajo que me toca a mí como siervo del Señor en misiones grupos especiales, yo recuerdo que allí existía un hermano, ya no asiste. Este hermano en la iglesia donde él se congregaba, como que le dio una puñetiza a un diácono. En esos mismos días, por celos de una hermana, también como que agredió a otro hermano física y de boca. Y el pastor lo disciplinó. Pero este hombre se volvió una gotera con el pastor que le tenía que levantar la disciplina, que porque él era un predicador de la palabra de Dios. Y el pastor a lo último de ver a este hombre tan casón, le levantó la disciplina. Acá en el trabajo que nosotros hacemos, ahí le levantaron la disciplina y él se usó dirigiendo cultos. Cuando un día me increpó a mí y me dice que si yo lo tenía suspendido, que el pastor ya le suspendió la disciplina, que quién era yo para disciplinarlo, si él era un predicador de la palabra de Dios. Pero imagínense, un hombre que cometió esos errores que para mí son graves, exigiendo que tenía que servir. Esto es no conocer a Dios. Hay personas que sirven al Señor y sirven en su fornicación, sirven en su adulterio, prestan dinero y no pagan. Conocí un hermano que manejaba una empresa y él decía que la empresa no le dijeran hermano, que le dijeran hermano en la iglesia, porque una cosa era la empresa y otra cosa era la iglesia. Entonces, estas personas así son esas dramas perdidas. Y estas personas así llevan 50 años asistiendo a una congregación, lleven 30, 40 años, querido hermano, y yo creo que muchos de pronto no tienen en cuenta esto, no forman parte de la iglesia del Señor, así se hayan hecho bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted me dice, ¿por qué no forman parte? Porque estas dramas que se perdieron en la casa, dentro del pueblo de Dios, ¿por qué no son iglesia? Porque cuando suene la final trompeta no son esas trompetas que el movimiento Blue Ray o Blue Bean están manejando ahora, que se suenan trompetas en Israel. No, la final trompeta es el llamado de Dios. Que si usted murió fiel al Señor, si usted murió obediente a la palabra de Dios, aún usted muerto va a oír esa voz.
Y Dios va a abrir los sepulcros y van a salir esos muertos. Van a resucitar esos muertos. Los muertos que fueron fieles al Señor durante toda la historia de la humanidad. Y van a ser arrebatados. Y los que estén vivos, que fueron fieles al Señor, que fueron obedientes a la palabra, que fueron sumisos al Evangelio, a las leyes de Dios, ambos van a ser arrebatados. Ese cuerpo va a ser convertido en un cuerpo glorioso, como sucedió con el cuerpo de Jesucristo. Si usted mira la palabra, hay una enseñanza ahí en el libro de Lucas, cuando él, creo que es Lucas 24, traspasa, no sé si es una pared o una puerta. Ese es el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual, que fue llevado arriba al cielo, según Hechos del capítulo 8 al 11. Y esa es una enseñanza que nos está dando el Señor. Nosotros vamos a tener un cuerpo semejante a ese, si hemos sido fieles. Pero ¿qué sucede con el hermano que lleva 20 años, 30 años y le está sirviendo en pecado? Y resulta que ese hermano murió en su pecado. Ese muerto no va a oír esa final trompeta, no va a oír ese llamado de Dios y se va a quedar en su tumba. El que está vivo todavía no va a ser arrebatado. Entonces, por eso traigo esa enseñanza. ¿Estás tú seguro de que tú formas parte de la iglesia? ¿Y qué me dice que esas personas que sirven en pecado, que viven en pecado, no son parte de la iglesia? ¿Qué es lo que me dice? Es que ellos no van a ser arrebatados. Y como no fueron arrebatados, no eran la iglesia. Porque Él viene a arrebatar una iglesia sin mancha, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Y esas personas tienen ese vestido manchado, ese vestido arrugado. Y por eso no van a poder ir y no se van a poder ir con su iglesia. Entonces el llamado es ¿para qué? Para que nos procuremos por mantener limpio el vestido. Mantener limpio el vestido es no pecar, es obedecer a Dios, es servirle al Señor. Planchar y desmanchar el vestido es ¿qué? Apartarnos del pecado, pedirle perdón al Señor constantemente por las veces que le fallamos, por las veces que pecamos. Señor, yo cometí este error, perdóname. No que yo cometí este error y me aparté de la iglesia, no. Ahí estoy acabando de manchar el vestido y estoy acabando de arrugarlo. Dice en Isaías 1, de hecho, que sus pecados, si tus pecados fueran como la grana o el carmesí, verán a ser como blanca lana o como blanca nieve. La grana y el carmesí eran tintes como es el iris hoy, para teñir la ropa de rojo de las personas importantes. Eran dos tonalidades de rojo. Y quiere decir que si tenemos el alma manchada, si tenemos el vestido manchado y somos obedientes a la palabra de Dios, vivimos una vida de cristianos arrepentidos. La palabra de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo, la sangre derramada de Cristo Jesús nos van a limpiar el alma y nos van a dejar ese vestido blanco resplandeciente como la nieve. Eso es lo que quiere decir la palabra. Hoy te está llamando el Señor. Si tú eres una alma perdida, el Señor todavía sigue predicando. Está barriendo la casa para ver si encuentra esa moneda. La moneda que perdió esta mujer se dejó encontrar. Pero hoy en día hay monedas perdidas dentro de la casa del Señor que no se dejan encontrar por el Señor. Recuerda, está la muerte natural. Morimos de cáncer, morimos de sida,
morimos por enfermedades, por el COVID, por peste. Podemos morir también por un infarto, podemos morir por una insuficiencia respiratoria, por un derrame, por un aneurisma, podemos morir en un accidente. Esa es la muerte natural y es la primera muerte que habla la palabra. Pero estamos esperando la primera resurrección, que es los que van a resucitar en el arrebato de la iglesia, en el rapto de la iglesia. Y esa primera muerte es para vida eterna. Y está la segunda resurrección, que son los que no se pudieron levantar en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia. Y esa segunda resurrección es para juicio, para muerte eterna. Los primeros van a ir al tribunal de Cristo a recibir galardones por la obra que han prestado en el servicio para el Señor y para su iglesia. Los segundos van a ir al trono blanco, al juicio final, y de ahí van a ser remitidos al lago de fuego. Muerte eterna, segunda muerte. Entonces, hoy hemos predicado esta palabra y yo pienso que de pronto para muchos es una palabra dura, pero es la palabra de Dios. Y hay que predicar lo que la palabra enseña para salvación del pueblo de Dios, para salvación del hombre, para que puedan ser acreedores a ese amor de Dios que dice: de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Tan grande fue el amor de Dios. Y muchos no aprecian eso hoy en día. Hoy te estamos invitando, ya para terminar este mensaje, a que te preocupes por santificarte, por obedecer las leyes, mandatos, estatutos que Dios dejó. Vivir para servirle al Señor. Ser llenos del Espíritu Santo. Para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, debemos vivir en santidad. Porque un corazón donde hay pecado y maldad, Dios no puede estar, porque Él es santo y Él es separado del pecado y la maldad. Limpiemos nuestros vestidos, decía Pablo, para que en ese día seamos aptos para la salvación. Que Dios los bendiga, hermanos.